Negocios de la Universidad de Monterrey. Va. Hola Luis, mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a empezar una pequeña entrevista para la clase de investigación de mercados. La primera pregunta es, cuando una investigación de mercado requiere la estimación de relaciones causa y efecto como parte de los objetivos específicos, ¿qué técnicas es las que comúnmente usas? Bueno, depende del modelo, pero normalmente la técnica más básica que se utiliza es regresión. Y la regresión lo que hace es determinar que una variable esté relacionada con otra, o más bien incide de alguna forma, sea positiva o negativa, en otra variable. Es la que se suele utilizar. Hay modelos más sofisticados que podemos estar utilizando y depende de cuál sea. Depende del alcance y depende del fenómeno que se quiere estudiar. Pero en investigación de mercados que siempre van a estar haciendo eso. Perfecto. ¿Podría explicarnos en qué consiste el análisis de regresión lineal múltiple como técnica de análisis multivariado? Sí, tenemos una variable que es la que está siendo incidida por múltiples variables, de ahí su nombre. Entonces ese es un análisis de regresión simple. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy fácil de determinar, la relación que guardo, la incidencia que guarda el tomar o el fumar con un enfisema pulmonar. Entonces, el enfisema pulmonar es una enfermedad que está siendo incidida o está siendo causada por una variable específica, que es el fumar. Y a esa podemos agregar otra variable, que puede ser una variable de género, o puede ser, bueno, la de género no, porque es dicotómica y se tiene que analizar de otra forma distinta. Pero podemos agregar una variable del número de cigarrillos que está consumiendo al día, etc. Entonces ahí es donde tenemos diferentes variables, múltiples variables que están incidiendo sobre una sola variable. Lo que hace la regresión es decirnos cuál es la incidencia de cada una y cuál es la relación, si existe una relación significativa o no, y en qué grado está esa presencia. Perfecto. ¿Qué tan frecuente es el uso de análisis de regresión al realizar un análisis de la información de una investigación? Depende del fenómeno, como te digo. O sea, hay investigaciones en las que el análisis de regresión se utiliza muy bien o queda muy bien, y hay otras en las que un análisis de regresión ya no es suficiente porque lo que se busca son modelos probatorios, y ahí lo que se utiliza son ecuaciones estructurales o otro tipo de análisis más complejos en ese sentido. Entonces, pues sí es común, depende del fenómeno. Normalmente el fenómeno es el que determina el método, no el método determina el fenómeno. ¿Podrías compartirnos un ejemplo en el cual se usó el análisis de regresión en el análisis de la información de un proyecto de investigación? Sí. ¿De cualquier investigación o alguna que tengas preferencia? No, pues de la que tú hayas hecho. Pues he hecho varias. Por ejemplo, una investigación donde utilicé fue el grado de cercanía de las relaciones sociales de determinados hogares, cómo se estaban relacionando con el capital económico que poseían. Entonces eran tres o cuatro diferentes variables, todas estas continuas, que lo que determinaban es, primero era el grado de cercanía o de proximidad o lejanía de una relación del hogar hacia cualquier otro actor social, y esa como estaba incidiendo de forma positiva o negativa en el incremento de sus ingresos y de su capital económico en general. Eso lo habíamos clasificado. Y luego otra de las variables que estamos considerando era la estructura de la red social, que él es el mayor o menor densidad que tenía, y tenemos otra variable que era aspectos que tienen que ver como con el contexto y situaciones en las que se presentan este tipo de relaciones. Y básicamente lo que encontramos ahí es que depende del tipo de capital al que suelen movilizarse los hogares, es el tipo de incidencia positiva o negativa que se están presentando. Ok. ¿Qué recomendaciones nos podrías compartir al realizar un análisis de regresión con la finalidad de obtener análisis adecuados? Pues que lo hagan bien. Normalmente en lo que nos equivocamos, o lo que menos tiempo dedicamos y más cuidado vamos a tener, es en el diseño del instrumento y el diseño del modelo de análisis que vamos a estar utilizando. Casi no destinamos mucho tiempo a decir, bueno, cuál es el modelo o el diseño que vamos a estar haciendo, que es decir, cuál variable está relacionado con cuál, y cómo vamos a ir con una persona a entrevistarla o a conocer y obtener esa información que nos pueda relacionarlo con otra variable.
Básicamente es eso. Si tenemos un buen diseño de investigación, no vamos a tener ningún problema al momento de estar analizando la información, vamos a obtener lo que queramos. Si no tenemos un buen diseño de la investigación, después vamos a tener que regresar al campo a volver a hacerlo todo. Entonces vale la pena sentarse y tomarse su tiempo para planear. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis. De Y nada. esta entrevista nada más va a ser utilizada con fines de clases para la clase de Seminario de Investigación de Mercados. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. No, no hay de qué. Muchas gracias a ti. Hola, Edith. Mucho gusto. Bueno, nosotros somos el equipo 5 presentando el tema de regresión. En la parte, ¿podrás presentarte, por favor? Sí, mi nombre es Edith Contreras y soy jefa de mercadotecnia en OMA Aeropuertos. Te voy a hacer unas preguntas, sí. Dice, Sí, claro. cuando una investigación de mercados requiere la estimación de relaciones causa y efecto como parte de los objetivos específicos, ¿qué técnica es la que comúnmente se usa en la agencia? Bueno, alguna de las técnicas que nos utilizan las agencias a las cuales contratamos es el análisis de regresión, puede ser el lineal o el múltiple. Ok. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el análisis de regresión lineal múltiple como técnica de análisis multivariado? Sí, mira, esa técnica de multivariante se utiliza cuando dos o más variables influyen sobre una variable dependiente. Ok. ¿Qué tan frecuente es el uso del análisis de regresión al realizar el análisis de la información de una investigación? Pues realmente aquí lo utilizamos mediamente, porque hay otras técnicas que utilizamos con mayor frecuencia, pero estos normalmente, los utilizamos no tan frecuentemente como otras técnicas. ¿Podrías compartirnos un ejemplo en el cual se usó el análisis de regresión en el análisis de la información de un proyecto de investigación? Sí, mira, por ejemplo, cuando queremos investigar, sacamos algunas promociones y queremos saber qué variables pueden impactar esa promoción. Por ejemplo, en el caso de estacionamientos, vemos si el número de pasajeros o la afluencia que tenemos por temporadas va a afectar, o si el clima también afecta las reservaciones, o cualquier otro factor que nos puede influir para la decisión de compra del boleto para que el cliente se quede. Ok. ¿Y qué hallazgos se tuvieron en el análisis que hicieron? Pues ahí básicamente era conocer si la temporalidad afectaba en el éxito de la campaña, y obviamente pues sí afecta una de las variables, y obviamente también para ver si ofrecemos, no sé, no te puedo ofrecer un lavado de autos en una época donde está lloviendo, entonces no tiene tanto efecto esa promoción. ¿Qué recomendaciones nos podrías compartir al realizar un análisis de regresión con la finalidad de obtener un análisis adecuado? Pues ahí tomar de todas las variables que ustedes tienen, las más importantes que afectan realmente a esa variable